viernes climático. La verdad es que no les va a sorprender si les digo que en la última semana, la verdad es que eventos anómalos vuelven a dejarnos con la boca abierta. Tornados, tsunamis, lluvias exageradas por diferentes ciudades. Y por eso, justamente, hoy día tenemos el placer de que nos acompaña Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Todo perfecto, querida amiga. A ver, de nuevo nos sorprende el clima. Una vez más, en este paso de los últimos 7 días, a propósito del programa anterior que hicimos el viernes pasado, nos encontramos con en imágenes que para nosotros nos parecen todavía un poquito ajenas, pero es bueno tener a nuestro querido amigo experto acá, pero un poco entender de si es que lo que estamos viendo son imágenes de Chile en el futuro, o si hay ciertas condiciones climáticas que podrían, por un lado, protegernos, pero que sin embargo, por ningún motivo podríamos decir que estamos ajenos a este fenómeno. Tenemos una serie de preguntas para usted. Yo creo que usted tiene mucho que informarnos respecto a cuál es la situación. Yo lo digo de cariño. Imagínate que le digo a usted a este pelafustán que tengo al lado. Así que... ¿Qué tiene que ver? Ya empezamos ya. Yo le digo a usted maestro y no maestro nada. No, mi gran amigo. Tenemos una cosa muy importante. Somos institutanos los dos. ¡Oh! Excelente, maestro. Bueno, tenemos un hombre inteligente acá al lado, entonces. Quiero partir con la siguiente imagen, para que vayamos comentando, y hay muchas preguntas específicas que todos deberíamos hacerle a nuestro querido compañero. Nos vamos a Colorado, nos vamos a Estados Unidos, donde los tornados, la verdad, son un efecto común, producto del clima, sobre todo en esta época, que se extiende en ciertas temporadas más de la cuenta en los últimos años. Pero atención, porque como decíamos por acá, las imágenes a veces hablan por sí solas. Esto fue lo que arrasó el tornado en estos últimos días en Colorado, Norteamérica, Estados Unidos. Atención. Estamos, obviamente, en estos sectores de casas rodantes, que cuando la agarra uno por debajo, te das cuenta que como si fuera casi una caja de fósforo, incluso aquellas que estaban, digamos, sólidamente, con su freno de mano, depositados, obviamente, en estos campamentos donde se agrupan, ¿cierto? Bueno, esta nueva serie que se estrenó, maestro. Finalmente nos damos cuenta que la inclemencia del viento en esta oportunidad no tuvo, digamos, la más mínima compasión con estas casas rodantes, que cabe suponer que quienes viven ahí, el lugar más seguro era quedarte dentro de su hogar, pero en vista de las imágenes parece que no era tan buena idea, pero quizás era la mejor opción. Parecen de papel, es impresionante. Ahora, Giovanni, en esta época, corrígeme, no es común que esto ocurra, ¿cierto? Este tipo de tornados en Estados Unidos. Mira, yo creo que hay que poner las cosas en ciertas dimensiones. Fenómenos climáticos extremos como este y otros que presenciamos en territorio nacional, las marejadas, la extensa sequía que está sufriendo el país, son fenómenos recurrentes en la historia climática. No es un fenómeno nuevo, no es algo que esté ocurriendo por primera vez, digamos, en la historia. Es cíclico. ¿Cuál es la diferencia que está empezando a ocurrir por efecto, digamos, del cambio climático o más específicamente el calentamiento global? Ya voy a explicar un poco la diferencia o el debate semántico que hay entre esas dos expresiones. Lo que está pasando es que esos eventos extremos están ocurriendo con más frecuencia. ¿Mayor intensidad? Con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Perfecto. ¿Y eso significa que van a ir ocurriendo cada vez con mayor frecuencia o eso no se puede saber? Sí, eventualmente, a ver, todo lo que se dice del futuro son proyecciones. Y está basado naturalmente en análisis de series de datos, de series importantes de datos, de harto tiempo, digamos. Y en base a esos análisis se dice, mire, al año 2050, o por ejemplo el último informe del IPCC, el panel intergubernamental de Naciones Unidas en materia de cambio climático, dice: si no aceleramos el proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre el 2031 y el 2050 podemos superar la barrera de 1,5 grados promedio sobre la temperatura de la Tierra. Giovanni, uno tiende a pensar cuando escucha la frase de cambio climático, es que van a haber eventos del clima que ocurren en cierto lugar del mundo en lugares donde no ocurren. Los vientos que veíamos recién en Colorado, ¿podríamos toparnos con algo así en algún lugar de Chile en el futuro? Bueno, eventualmente sí, eventualmente. Yo quiero ser súper serio y cauto, responsable, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos básicamente del cambio de los patrones climáticos de un territorio determinado. Un territorio determinado presenta cierto tipo de precipitaciones, promedio, ciertas temperaturas, cierta humedad. Eso, producto del efecto invernadero, cambia. Y al cambiar, tiene efectos que son concatenados, digamos, que van produciendo otras consecuencias. A propósito de eso, hay un rango que es considerado normal. Fuera de eso, comienza a ser
desde cierto punto en adelante un problema. Nosotros... La desviación estándar, ¿eh? Usted está fuera de la desviación estándar. De todas maneras, gracias. Chico. Bueno, con respecto a eso, así como, por ejemplo, los puentes están hechos para resistir algún tipo de cataclismo como un sismo, más allá del que jamás ha existido, nosotros, esa conciencia nos apaña o tenemos alguna conciencia colectiva de que, en vista de lo que podría llegar a ocurrir, hoy día estamos preparados para un cierto rango de cambio climático, o la verdad que no estamos preparados para nada. O sea, si nos salimos un poquito al margen, fregamos. Mira, esa es una súper buena pregunta porque tú vinculas dos temas que son clave acá. Primero, la conciencia y lo que entendemos por cambio climático. Okay. Y segundo, los efectos que puede tener en infraestructura. La conciencia. Hay mucha gente que cree que esta lucha contra el cambio climático es una cosa así como conservacionismo, como evitemos que se extingan los gorilas, por decir algo. Y esto tiene que ver con... Y esto tiene que ver con una batalla de la humanidad, digamos. De alguna manera depende el futuro, la posibilidad de desarrollo o no desarrollo de la humanidad y especialmente de países como el nuestro, que está altamente expuesto a los efectos del cambio climático. Claro. Y uno de esos efectos, digamos, o mejor dicho, consecuencia, es precisamente la afectación de la infraestructura pública y privada, digamos. O sea, las marejadas, sin ir más lejos, que es un fenómeno que está ocurriendo con mayor frecuencia. Eso puede derivar en inhabilitar puertos, en inhabilitar caletas de pescadores. Chile está lleno de caletas de pescadores, tiene 4.000 metros de costa lineal, digamos, sin considerar la costa insular, todas las islas son costa. Sabemos los efectos que está teniendo el aumento del nivel del mar en Isla de Pascua, por ejemplo, donde se están perdiendo sitios arqueológicos muy importantes, muy protegidos como patrimonio de la humanidad. Entonces, tú tienes ahí ejemplos de cómo el clima y los cambios de los patrones climáticos van derivando en consecuencias como la pérdida de infraestructura. A propósito de eso, Giovanni, me gustaría que viéramos un video que tenemos también de un desprendimiento de hielo en Islandia y después podríamos hacer el paralelo justamente con lo que estábamos viviendo acá en Chile. ¿Les parece? Absolutamente. Dale. Esto tenía que ver un poco, una vez más, con los prolongados momentos de un calor que no es el habitual en ciertos sectores, donde el hielo amerita o se sustenta, digamos, como la otra vez hablamos de los hielos eternos, sí que la temperatura no aumenta en ese sector en particular. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que incluso, la verdad es que hablamos respecto de que cuando tenía partícula de contaminación atraía más luz solar, así como quien se pone con una polera negra en vez de una blanca, claro, y eso genera más calor sobre ciertos sectores cordilleranos. ¿Cuál es el problema en Islandia? Que es un sector muy turístico. Esta gente que quiere encontrarse con estos paisajes tipo como Game of Thrones, finalmente lo que presenció fue algo de alto impacto, que es el desprendimiento de uno de estos glaciares y de la ola gigante que provoca. Atención con este registro, miren. Ahí lo estamos viendo, o sea, lugar turístico, digamos, o sea, bueno, hay gente abajo, mira. Hay gente, claro, que, mira, mira, y de repente ya, atención con lo que va a ocurrir. Creer. Absolutamente fortuito. Claro. O sea, parece que ellos ya de alguna manera pagaron su... Mira cómo se empiezan a retroceder. Mira, por favor. No. Esto no estaba expectado en aquellas personas que parecían que cómo corren, claro, el viaje para ver un desprendimiento estaba más que pagado. Pero créeme que aquí se volvió algo pintoresco, turístico, simpático, en un peligro, digamos, ahí latente, porque las olas, bueno... Y además, insisto... Uy, mira cómo se... Otra. Claro, se vuelve como un pequeño tsunami, ¿no? Un pequeño tren de olas. Absolutamente fortuito, o sea, ni siquiera es que es de un segundo a otro que se genera este desprendimiento y este oleaje, que si ellos hubiesen estado un poco más lentos, la verdad es que se los podría haber arrastrado, o sea, es un riesgo real. O si cae incluso más grande. ¿Qué pasa con nosotros con respecto a estas imágenes? Tenemos claro que también estamos sufriendo desprendimiento de nuestros hielos, que hay un deshielo anómalo. ¿Podemos vivir una situación así? Sí, a ver, mira, lo primero, insistir en que estos son fenómenos de largo aliento, digamos, no es que de un día para otro se vaya a acabar el mundo por el cambio climático. Segundo, ese video es extraordinario, yo lo voy a tratar de... Mándamelo porque es un muy buen ejemplo de lo que ocurre producto del deshielo a nivel ártico y antártico, digamos, lo que significa la disminución de la masa glaciar de los polos, porque eso te demuestra lo que pasa con el mar. Al derretirse el hielo, leí por ahí el dato, no quiero carrilear, no como decíamos los institutanos, pero entiendo concurso que en un lapso, yo fui campeón del concurso de carrilero, en el lapso de 30 años,
el casco polar ártico, es decir, el polo norte, se redujo en 3.000 kilómetros cuadrados de hielo. Y eso implica que la marea sube acorde a ese hielo se transformó en agua. En agua, claro. Y eso produce el fenómeno que ustedes ven en el video, aumenta el nivel del mar y, por ejemplo, el New York Times decía, en el caso de Isla de Pascua, la pérdida de estos sitios arqueológicos se produce porque ha aumentado el nivel del mar en una zona que es costera baja, que es uno de los factores de vulnerabilidad. Perfecto. Y se prevé de seguir el fenómeno en la curva en la que está, podría llegar a subir hasta 1,5 metros el nivel del mar. A la altura de Isla de Pascua, porque esto es variable. Giovanni, tú mencionabas hace un rato el tema del conservacionismo, el ejemplo de los gorilas y todo eso. Y también decías, claro, no se acaba el mundo, no se va a acabar, digamos, lo acabas de mencionar, pero la verdad es que las emulsiones de CO2 parten con la revolución industrial del siglo XIX, o sea, esto siglo XVIII, bueno, siglo XVIII, imagínate, o sea, parte mucho antes. Con la segunda revolución industrial, que se sigue en el siglo XIX, se extrapola esto, porque viene todo el tema del carbón y todo eso. A ver, se ha acelerado esta situación. Entonces, claro, nosotros decimos muchas veces, y uno lo lee como muy suelto de cuerpo, que esto no va a ocurrir mañana. Sin embargo, y yo ahí no es que discrepe, pero creo que sí uno tiene que tener una preocupación conservacionista, es que algunas especies estén simplemente aniquilándose, que se derritan los glaciares. El otro día veíamos, la semana pasada, justamente el viernes pasado, veíamos el ventisquero. Lo que tú acabas de mencionar con respecto a los polos, yo creo que es preocupante, y lo más preocupante es que sí hay una responsabilidad humana muy, muy importante en esto. ¿Tenemos alguna posibilidad de revertir esta situación un poquito? Sí, mira, Jaime, sube un punto, porque yo no es que discrepo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la situación preocupante hoy día, el cambio climático, siempre se ha dicho que los efectos van a ser futuros, no. Los efectos se están comenzando a percibir hoy día. De hecho, yo siempre menciono esta frase en las charlas que doy, mezclo dos frases, una del presidente Obama y otra de una oceanógrafa muy importante, que dicen, mira, esta es la última generación de seres humanos, o la primera, mejor dicho, que va a sentir los efectos del cambio climático, y la última que tiene la capacidad de hacer algo para que sea reversible. El fenómeno es reversible, pero requiere de medidas drásticas y rápidas. Permíteme finiquitar con esto. Mira, el último informe del IPCC, que les mencionaba, el sexto informe especial, dice cosas que son bien alarmantes. Tenemos que acelerar de tal forma la acción climática para poder disminuir las emisiones, que si no hacemos nada, si no aceleramos este proceso, vamos a perder, por ejemplo, los bancos de corales antes del año 2050. Y eso tiene efectos ecosistémicos. Oye, pero a estas alturas... Pero esto es un tema político, al fin y al cabo. Porque países como Estados Unidos, que compran a otros países que emiten menos gases tóxicos de CO2, absurdo, ¿no? termina igualando para poder tener mayor emisión de gases. Entonces, finalmente, este es un tema que los grandes líderes tienen que dilucidar respecto a la industrialización de cada uno de sus países, ¿o no? Sí, mira, ahí hay dos temas. Uno es el mercado de bonos de carbono, que fue originado en el protocolo de Kioto y que hoy día prácticamente dejó de funcionar como mecanismo. Y eso es básicamente porque en algún minuto el crecimiento mundial se contrajo y por lo tanto ya no tenía ningún valor las emisiones, el transar las emisiones. Pero Donald Trump se sale de los tratados y al final nos vemos un punto peor. Y ese es otro punto, exactamente, que es el compromiso que tienen las grandes potencias, que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, en disminuir sus emisiones. Porque si hay un compromiso global de disminuir las emisiones, decimos ya vamos a llegar hasta acá y transemos para que lleguemos a eso, o sea, transemos en el mercado bonos de carbono, que sea perfecto, porque estás disminuyendo igual a nivel global, porque este es un fenómeno global. Chile emite el 0,26% del inventario global de gases de efecto invernadero, o sea, nuestro problema no es de emisiones, no somos de los países que generamos más gases de efecto invernadero, pero sí estamos altamente expuestos a los efectos del cambio climático. Pero Giovanni, por ejemplo, mucha gente en su casa, ya estamos hablando como de soluciones cuando todavía hay mucha gente, y tú hiciste esa salvedad que me llamó la atención, que no sabe la diferencia entre cambio climático y calentamiento global. Cuéntanosla. No, mira, qué buena, justo estaba pensando en eso. Hay una escena de la película Vice, no sé si la vieron, de la historia de Dick Cheney, el vicepresidente de George Bush, que creo que todavía está en el cine. Yo le invito a la gente a verlo porque es notable. Sí, no se puede descargar, pero bueno. Hay una escena en que muestran cómo los republicanos, digamos, hacen un focus group. A la gente le dicen, oiga, ¿usted con qué expresión se siente más cómodo? ¿Cambio climático o calentamiento global? No, el calentamiento global no existe, el cambio climático. Y hay una diferencia semántica que no es menor. Porque cambio climático ha existido desde que la Tierra es Tierra, desde que el universo es universo. O sea, como dice la abuelita, el clima siempre está
está raro. Oye, hay películas sobre eso. La era del hielo habla precisamente de una era glaciar. El calentamiento global, en cambio, es el cambio en los patrones climáticos causados por causa antrópica, por el hombre, por la acción del hombre. Y eso se estima que se ha venido acelerando, como tú decías, Jaime, desde 1750 más o menos, que es cuando se cifra el inicio de la era moderna, de la revolución industrial, el uso de combustibles fósiles. Y cuando tú ves gráficos de aceleración del aumento de la temperatura, está muy alineado con la aceleración de las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. O sea, prácticamente los dos gráficos van paralelos. Eso es lo que sube absolutamente. Pero es que ahí, perdón, ahí es donde aparece algo que parece una sátira. Cuando Donald Trump, que yo al principio pensaba que era una mala broma, pero parece que así lo cree, digamos, dentro de su ignorancia. Ya no es broma ya. Claro, que es cuando dice así como, oye, ¿qué cambio climático, qué calentamiento global? Mire cómo está nevando en Estados Unidos. Ya, claro. Pero a lo que voy, lo que hay que entender, te estoy haciendo una pregunta acá, Giovanni, es que no es como que usted te digan, oye, ¿usted qué prefiere? ¿Un auto a combustible o un auto eléctrico? Sino que no hay opción. Así es, o sea, no es que tú eliges una cosa u otra del país, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir contaminando. No se puede, hay que pararlo ahora, eso es lo que hay que entender, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hay un plan a nivel global y también hay un plan a nivel nacional que atraviesa gobiernos, qué sé yo, es una política de Estado de alguna manera descarbonizar el mundo, digamos, reducir el consumo de combustibles fósiles. Ahora ya. Y hoy día el 70% de las emisiones de gases está concentrado en la industria de energía. Entonces, naturalmente que para reducir emisiones tú tienes que concentrarte en políticas de energías renovables no convencionales, descarbonizar la matriz energética. Esa en Chile es una política de Estado que lleva ya mucho tiempo y que ha dado buenos resultados. De hecho, hay metas concretas de llegar al 20% de la matriz el año 2020. Yo espero que logremos esa meta, especialmente ahora que vamos a tener la COP en Chile. ¿Y qué mejor forma que tomar conciencia con imágenes? Yo creo que de verdad cuando uno ve las cosas que están ocurriendo en el mundo no le queda otra que pararse a pensar. ¿Qué está ocurriendo en Malasia? En Malasia, fíjate que se dio una vez más, pobre gente en ese país, digamos, que ha sido tremendamente castigado por el cambio climático, una tromba marina. Que este fenómeno, yo no sé si duran tanto, a mí yo tenía la impresión de que eran bastante más breves. Duró 40 minutos, fíjate. Sí, dejó bastantes daños, afortunadamente ninguna vida que lamentar, ningún herido de importancia, pero sin embargo la imagen usted le va a quedar claro de qué significa. Hágase usted la idea de 40 minutos frente al siguiente fenómeno. Mire. Ok, estamos en las zonas claramente urbanizadas y eso que alcanzas a ver. Bueno, es impresionante. Columna, sí, al lado de los edificios además es muy impresionante. ¿Es más alto o igual que el edificio? Esa es más alto, es más alto. Mira. Es como Costanera Center. 50 recintos fueron afectados. 40 minutos duró esto, 40 minutos. Pero, perdón lo coloquial de mi expresión, pero eso es para cagarse solo. O sea, realmente, imagínate estar ahí en ese departamento y esa cuestión al lado. Oye, pero yo me voy. Salfa, cuando viene una tromba marina, ¿esto se puede como predecir y decirle a la gente, viene una tromba marina, no se asusten si ven esto? ¿O esto también es una cosa fortuita? Mira, 100%? Te respondo mientras te muestro la toma, esta vez desde el mar, se puede ver la imponencia, lo gigante que puede ser. Hasta lo que tengo entendido, creo que lo que uno puede adelantar respecto a un tornado y una tromba marina es que están las condiciones para, pero oye, ojo, los que están en Peñalolén no se puede saber eso, porque es una condición muy específica en donde se genera y no se puede decir ni cuánto va a durar, ni mucho menos. O sea, solo a grandes rasgos. Claro, no así como las precipitaciones, los fenómenos pluviales, que es decir, probablemente de las 3 de la tarde va a comenzar chubasco, a las 5 ya se larga, hasta las 7. Se puede más o menos, digamos, calcular, pero en estos casos no es como, ojo, hay peligro de tromba marina entre las 7 y las 9. Claro, no Oye, cómo. Ya hace tiempo revisamos una, perdóname, que no era tan grande como esta, pero eran 7, ¿te acordáis? Y que estaban muy cerca de la orilla. Esto es impresionante, mira, esa columna. Sí, aparte que la imagen es muy potente porque, ¿cachai? Como que termina en una nube. Sí, y además que parece mentira, parece que fuera una imagen en pausa y está todo el rato ocurriendo eso, imagínate. 40 minutos con eso. No es como de los 10 mandamientos esta cuestión, como la imagen de... En cualquier minuto va a haber Sergio Springer ahí. Muy antiguo, Jaime, Pero para que veas mi edad, güey. La fue a ver al cine. Hizo la cola. Claro, y tenía 45 años en ese entonces. Oye, Giovanni, perdón, yo quería aprovechar de preguntarte justamente en relación a esta imagen que en realidad es muy sorprendente y es muy apocalíptica. A ver, los cambios,
el calentamiento global, para ocupar bien la semántica, que me parece importante empezar a establecer también los términos correctos. Y responsabilidad. Exactamente. Desde ese punto de vista, van a desarrollar instancias, y aquí tengo que unirlo a la idea del cambio climático, de cambios climáticos en lugares donde uno no estaba acostumbrado a ver ciertas cosas. Bueno, precisamente de eso se trata, del cambio de los patrones, porque, a ver, no es que vaya a haber calor o más calor en todas partes, esa es parte del concepto popular, digamos, sino que al cambiar los patrones climáticos en un sector determinado, cambian también en otra parte. Por ejemplo, lo que decía Salfate, la frase de Donald Trump famosa hace poco, a propósito de los hielos que hubo en el medio oeste, que hubo unos vientos de bajo 60 grados. Claro. Por eso fue brutal. Y él, ironizando, dice, echo de menos el calentamiento global. Bueno, el calentamiento global lo que hace es cambiar los patrones climáticos. Entonces, efectivamente, por ejemplo, estamos viendo, y fíjate que ya lo estamos viendo hoy día en Chile, cómo se van trasladando cultivos hacia el sur, porque las condiciones climáticas tradicionales de un determinado sector, por decirte algo, el Valle del Huasco, que es un lugar que yo conozco, cambian de tal forma que ciertos cultivos que antes eran mucho más prolíficos, por decirlo de alguna manera, van disminuyendo su productividad de las tierras y tienen que irse cambiando hacia el sur. ¿Saben qué, chicos? Yo creo que hay muchísimo más que conversar. Nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria, Giovanni. Antes, por supuesto, contarles que se vivió un tsunami fantasma en Irán que a todos nos dejó perplejos. Vamos a ver eso a la vuelta, el por qué le dicen fantasma, y vamos a seguir conversando acerca del cambio climático y del calentamiento global con Giovanni y con todos ustedes. Vamos y volvemos en un segundito.